Durante siglos, su imagen ha dominado altares, templos y corazones. Venerada como madre, mediadora, reina del cielo. Pero, ¿quién es realmente la Virgen María? La mayoría la conoce como la Madre de Jesús, la figura femenina más sagrada del cristianismo. Su rostro sereno aparece en millones de imágenes alrededor del mundo. Y sin embargo, pocas figuras en la historia han sido objeto de tantos misterios, reinterpretaciones y ocultamientos como ella. Su nombre, María, evoca pureza, divinidad y misterio. Pero si retrocedemos en el tiempo, encontramos una verdad sorprendente. Mucho antes de que el cristianismo existiera, ya se veneraba a una figura con atributos asombrosamente similares. Una madre celestial, protectora, reina de los cielos. Una diosa. ¿Y si María no fue simplemente una mujer elegida por Dios, sino la heredera de un legado mucho más antiguo? ¿Y si su culto absorbió características de poderosos arquetipos femeninos que ya eran adorados desde tiempos remotos? Diosas como Isis en Egipto, Inanna en Sumeria, o Cibeles en Roma. Este video no pretende atacar la fe, sino abrir puertas. Preguntar lo que pocos se atreven. Porque detrás de la imagen dulce y maternal que nos enseñaron, podría esconderse una de las transformaciones religiosas más sorprendentes de la historia. Hoy exploraremos los indicios, los paralelos y los misterios. Nos adentraremos en los cultos antiguos, el poder de lo femenino sagrado y la pregunta que incomoda a la tradición. ¿Es la Virgen María una diosa escondida dentro del cristianismo? Cultos antiguos a la diosa madre. Mucho antes de que el cristianismo emergiera en el mundo antiguo, la humanidad ya dirigía su mirada al cielo, pero también a la tierra. En ese vasto escenario espiritual, surgía una figura constante, poderosa y universal, la diosa madre. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha sentido fascinación por lo femenino divino. Las primeras representaciones religiosas halladas por arqueólogos no son de dioses guerreros, ni de reyes celestiales, sino de mujeres. Figuras voluptuosas, con vientres prominentes y pechos generosos. Símbolos de fertilidad, vida, protección. Las llamadas Venus prehistóricas que datan de hace más de 30.000 años. ¿Por qué esta fijación ancestral con lo femenino sagrado? Porque en una época donde la supervivencia dependía de la tierra fértil, del nacimiento de nuevos hijos y de la continuidad de la tribu, la mujer era vista como el canal sagrado entre el cielo y la tierra. Traía vida. Era el misterio mismo del universo encarnado. No es casual que casi todas las culturas antiguas desarrollaran, con el tiempo, su propio culto a una diosa madre. En Egipto, su nombre era Isis. Una diosa poderosa, protectora, madre del dios Horus. Era representada amamantando a su hijo, una imagen que siglos después sería casi idéntica a la de María con el niño Jesús. Isis no solo era madre, era maga, reina del cielo, señora de los misterios. En Sumeria y Babilonia, su equivalente era Inanna o Istar. Diosa del amor, la fertilidad, la guerra y el cielo. Su culto era tan poderoso que llegó a extenderse por siglos y regiones. Se le rendía tributo con procesiones, himnos sagrados y rituales nocturnos. Inanna descendía al inframundo, moría y resucitaba, una narrativa que más adelante resonaría extrañamente en los mitos cristianos. En la antigua Grecia, Deméter y su hija Perséfone eran veneradas como diosas del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. En Roma, Cibeles, conocida como Magna Mater o la Gran Madre, tenía un culto masivo, oficializado incluso por el imperio. Se le ofrecían cantos, danzas estáticas y procesiones cargadas de simbolismo. Todas estas deidades compartían una misma esencia, lo femenino como origen, como sostén, como poder celestial. Y todas ellas estaban profundamente ligadas a la naturaleza, la fertilidad, el nacimiento, pero también al misterio, a la muerte y al más allá. Curiosamente, a medida que las religiones monoteístas fueron ganando terreno, estas diosas comenzaron a desaparecer o a transformarse. Fueron reemplazadas por figuras masculinas dominantes. Sin embargo, la necesidad espiritual de una figura femenina divina persistió. Y es allí donde la historia da un giro. Cuando aparece María, la Madre de Jesús, muchos de esos antiguos símbolos femeninos parecen resurgir. ¿Coincidencia? ¿O un ejemplo de cómo las religiones no destruyen símbolos sagrados, sino que los reciclan, los reinterpretan y los ocultan a plena vista? La diosa nunca se fue, simplemente cambió de nombre. Cuando el cristianismo emergió en el corazón del Imperio Romano,
no lo hizo en el vacío. Nació en un entorno saturado de creencias, símbolos, templos y rituales. Era una época donde convivían múltiples religiones: el judaísmo, los cultos mistéricos, el platonismo, las devociones populares a dioses y diosas. En ese crisol espiritual, la nueva fe no solo predicaba un mensaje diferente, también absorbía y transformaba. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús vivían bajo persecución, pero también bajo constante contacto con el mundo religioso pagano. Y es en este contexto donde el papel de María comienza a adquirir una dimensión inesperada. En los evangelios canónicos, María aparece como una figura secundaria, una joven humilde que recibe el anuncio del ángel Gabriel, da a luz a Jesús en condiciones humildes, y permanece en silencio en gran parte de la narración. Pero fuera de los textos oficiales, en las comunidades primitivas, su figura empezó a cobrar un aura especial. ¿Por qué? Porque las personas que se convertían al cristianismo traían consigo siglos de costumbres. Muchas mujeres estaban acostumbradas a orar a diosas protectoras, a madres celestiales que escuchaban sus súplicas. No podían concebir una religión sin una figura femenina que intercediera, consolara o comprendiera sus dolores. Así, aunque los primeros cristianos adoraban a un Dios único, la necesidad simbólica de lo femenino no desapareció, se trasladó a María. Y aquí entra en juego el fenómeno del sincretismo, la fusión de elementos religiosos diversos en una nueva forma espiritual. María, la madre de Jesús, comenzó a adquirir cualidades de las antiguas diosas. No por imposición doctrinal, sino por instinto espiritual colectivo. Fue así como empezó a ser vista no solo como la madre del Salvador, sino como madre de todos los hombres, reina del cielo, mediadora entre Dios y la humanidad, protectora en tiempos de guerra, consoladora de los afligidos, exactamente los mismos títulos que habían tenido Isis, Inanna y otras diosas madres. Incluso en la iconografía cristiana más temprana, María aparece sentada en un trono, con el niño en brazos, rodeada de ángeles y luces celestiales. Las similitudes con representaciones de Isis amamantando a Horus son tan evidentes que historiadores del arte no dudan en afirmar: el cristianismo recicló los íconos visuales de los cultos anteriores para facilitar su expansión. Pero esta transformación no fue solo estética. También se reflejó en los relatos y en los textos apócrifos. En evangelios no incluidos en el canon oficial, como el protoevangelio de Santiago, se profundiza en la vida de María y se le atribuyen cualidades casi sobrehumanas. Se habla de su nacimiento milagroso, su consagración al templo desde niña, su pureza eterna. Cada detalle refuerza su imagen sagrada, mística, única. Ya no es simplemente la madre de Jesús, es la elegida desde antes del tiempo, una figura apartada del resto de la humanidad. Estas narraciones, aunque no aceptadas oficialmente, circularon ampliamente entre los primeros cristianos y fueron fundamentales para el desarrollo del culto mariano. A medida que la Iglesia se estructuraba y ganaba poder, también consolidaba el papel de María como figura clave, aunque con un cuidadoso equilibrio, lo suficientemente santa para ser venerada, pero no tan poderosa como para eclipsar al Dios masculino. La transición fue sutil, pero decisiva. Lo femenino divino no fue eliminado del todo, sino reconfigurado bajo una nueva máscara, la de una madre virgen, sumisa pero poderosa, humana pero casi divina. María, en ese tránsito entre religiones, se convirtió en el símbolo perfecto, una diosa escondida a plena vista. María como figura divina. En teoría, el cristianismo no adora a María. Se le venera, se le respeta, se le honra, pero no se le considera una diosa. Sin embargo, en la práctica, la historia cuenta otra cosa. Desde los primeros siglos del cristianismo, comenzaron a surgir himnos, oraciones y celebraciones dedicadas exclusivamente a ella. Algunos de estos textos antiguos la llamaban Teotocos, que significa Madre de Dios. Este título fue motivo de intensos debates teológicos en el siglo V, al punto de dividir iglesias. ¿Cómo podía una mujer ser Madre de Dios, si Dios es eterno? La respuesta oficial fue afirmativa. María, al ser madre de Jesús, era también madre de Dios encarnado. Con esa declaración, su figura alcanzó una dimensión casi divina. Durante la Edad Media, la devoción mariana creció de forma imparable. Se le construyeron catedrales, se le dedicaron órdenes religiosas, se le compusieron cánticos, se le erigieron estatuas con corona y manto real. Se convirtió en reina, en mediadora, en abogada de los pecadores, en puerta del cielo. En muchas regiones, la figura de Jesús quedaba como juez, severo e inaccesible,
mientras que María era vista como la intercesora misericordiosa, aquella a quien uno podía acudir con confianza. Las personas no le rezaban solo para pedir su ayuda, sino también para agradecerle milagros, sanaciones, apariciones y favores. Su papel se expandía cada vez más. Y aquí es donde las fronteras entre veneración y adoración se difuminan. En la práctica, millones de fieles acudían, y aún acuden, a María como lo harían con una diosa, buscando consuelo, protección, fertilidad, salud o guía espiritual. En los santuarios marianos de todo el mundo, las escenas son reveladoras. Peregrinos que lloran, que dejan ofrendas, que caminan descalzos kilómetros enteros. Estas prácticas se asemejan mucho más a los cultos antiguos de las diosas madres que a la teología cristiana tradicional. La Iglesia, consciente de esta tendencia, se ha esforzado por mantener una línea doctrinal clara. María no es diosa, sino una criatura humana, aunque excepcionalmente pura. Pero la fe popular cuenta otra historia. A lo largo de los siglos, se han multiplicado las apariciones marianas. Lourdes, Fátima, Guadalupe, Medjugorje, en todas ellas, María no se presenta como una simple madre de Jesús, sino como una figura sobrenatural, vestida de luz, rodeada de signos celestiales. Habla con autoridad, anuncia profecías, exige devoción, revela secretos. En muchos de estos relatos, actúa más como una deidad que como una criatura humana. En el caso de la Virgen de Guadalupe, la mezcla es aún más evidente. María aparece con rasgos indígenas, sobre símbolos sagrados prehispánicos como el sol, la luna y las estrellas. Su imagen sintetiza a la diosa madre mexica Tonantzin, cuyas ceremonias tenían lugar en el mismo cerro del Tepeyac. Aquí, la sustitución religiosa es evidente, una diosa indígena sustituida por la Virgen María, pero conservando el rol maternal y celestial. En el fondo, María ha servido de puente entre culturas, épocas y creencias. Su figura se adapta, se transforma, se sincretiza. Tiene 1000 nombres y 1000 rostros. María Auxiliadora, Reina de los Cielos, Estrella del Mar, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario, cada uno con su propia historia, devoción y simbolismo. Y cuanto más se profundiza en estas devociones, más evidente se vuelve lo que muchos teólogos, historiadores y antropólogos han sugerido: la Virgen María no es solo una santa. Es, funcionalmente, una diosa disfrazada dentro de una religión monoteísta. Una diosa sin templo oficial, pero con millones de altares. Una diosa sin ser llamada así, pero adorada como tal. Simbolismo, iconografía y paralelos con diosas antiguas. Si observamos atentamente la imagen de la Virgen María en sus múltiples representaciones, comenzamos a notar una serie de patrones simbólicos que nos remiten, no a la tradición judeocristiana, sino a arquetipos mucho más antiguos. Desde el principio de la historia humana, las civilizaciones han representado a sus diosas madres con atributos universales: corona de estrellas, vestiduras celestes, pie sobre la luna, manos extendidas en señal de protección, figuras envueltas en luz. Y lo sorprendente es que muchos de estos elementos reaparecen, casi sin cambios, en las imágenes marianas más veneradas del mundo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la Virgen de la Inmaculada Concepción. En la iconografía clásica aparece rodeada de luz, coronada con 12 estrellas, pisando una serpiente sobre la luna creciente. Este simbolismo no es exclusivo del cristianismo. En realidad, tiene raíces mucho más antiguas. La corona de 12 estrellas nos remite a la diosa celeste Inanna, asociada con el cielo, el zodiaco y el poder cósmico. La luna bajo sus pies se vincula con Isis, frecuentemente representada sobre la luna creciente. Y la serpiente bajo sus pies es un símbolo de victoria sobre el mal, pero también un eco de antiguas diosas serpentinas que simbolizaban sabiduría y poder femenino en culturas como la minoica, la hindú y la mesopotámica. El color azul, presente en la mayoría de las imágenes de la Virgen, también tiene un profundo simbolismo. Es el color del cielo, de la pureza, de lo sagrado. Era también el color de las túnicas de Isis, de Cibeles y de Astarte. María, en este sentido, asume una estética que ya resonaba en el inconsciente colectivo desde milenios antes del nacimiento del cristianismo. En muchas catedrales góticas, María aparece sentada en un trono, con el niño en su regazo, flanqueada por ángeles o figuras simbólicas. Esta imagen no difiere en lo esencial de las representaciones de Isis con Horus, donde la Madre Divina sostiene al Hijo Sagrado, fuente de vida y regeneración. Y más allá del arte, el simbolismo mariano está cargado de elementos que evocan los atributos de las antiguas diosas: la fertilidad, María como Madre Universal; la compasión,
como intercesora, el poder, como reina de los cielos, el conocimiento secreto, como receptora de revelaciones. En la Virgen del Carmen, vemos un eco de las diosas del inframundo, protectoras del tránsito de las almas. En la Virgen de Lourdes, con sus apariciones en grutas y fuentes, resuenan los cultos de ninfas y diosas del agua. En la Virgen de Fátima, con su mensaje profético, se repite el patrón de las diosas oraculares, como las pitonisas de Delfos o las sacerdotisas de Anatolia. Incluso en su dolor, como en la figura de la Virgen Dolorosa, con 7 espadas atravesando su corazón, María encarna el arquetipo de la diosa herida, que sufre por la humanidad, que acompaña al héroe en su descenso, y que guarda el misterio de la redención. Estos paralelos no son simples coincidencias estéticas. Son huellas de un proceso más profundo, la transmutación de lo divino femenino a través de los siglos, adaptándose a las nuevas religiones sin desaparecer del todo. La iconografía mariana es, en muchos aspectos, un palimpsesto, una imagen nueva pintada sobre una más antigua. Y aunque el mensaje cambie, la esencia perdura. El arquetipo de la Madre Divina es uno de los más poderosos y persistentes de la humanidad. No importa cuántos cambios sufra la religión dominante, el símbolo regresa, se reconfigura, se adapta, pero nunca muere. Y en la figura de María, ese símbolo encontró un nuevo hogar, un rostro nuevo, una nueva forma de ser venerado, una diosa antigua, bajo un nuevo nombre. El culto mariano y su expansión global. La figura de la Virgen María no solo se arraigó en los pueblos cristianos, se expandió por todo el mundo como una fuerza espiritual profunda, adaptándose a culturas, idiomas y cosmovisiones completamente distintas. Lo que comenzó como una devoción en los márgenes del cristianismo temprano, terminó convirtiéndose en un fenómeno global, transversal y, en muchos casos, transformador. ¿Cómo sucedió esto? La clave está en el poder del símbolo. Dondequiera que el cristianismo se extendía, ya fuera por misión, conquista o colonización, el culto mariano encontraba una manera de establecerse. No como una imposición violenta, sino como un puente entre lo nuevo y lo ancestral. En muchos casos, fue precisamente María quien permitió que las culturas locales aceptaran el cristianismo sin abandonar del todo sus tradiciones espirituales más profundas. América Latina, la fusión de María con las diosas indígenas. Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en América Latina. Tras la llegada de los conquistadores europeos, la evangelización católica chocó con cosmovisiones milenarias profundamente ligadas a la tierra, a la madre naturaleza, al sol y la luna. Pero entonces apareció una figura que cambió todo, la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, se apareció en 1531 en el Cerro del Tepeyac, donde antes se rendía culto a Tonantzin, la diosa madre mexica. La Virgen adoptó rasgos indígenas, habló en náhuatl y dejó su imagen impresa en un ayate de fibra de maguey. Desde entonces, millones de indígenas comenzaron a venerarla como una protectora, una madre divina que no venía a destruir sus creencias, sino a renovarlas. En el fondo, la Virgen de Guadalupe no eliminó a Tonantzin, la reemplazó simbólicamente, adoptando su esencia bajo un nuevo nombre. Y esto no fue un caso aislado. En Bolivia, la Virgen de Copacabana asumió rasgos de la diosa inca Pachamama, asociada a la tierra y la fertilidad. En Perú, la Virgen del Carmen fue recibida como una versión cristianizada de las antiguas diosas de las montañas y el agua. África, Marías negras y resistencia espiritual. En África, el culto mariano se mezcló con antiguas tradiciones animistas y politeístas. La imagen de María, especialmente las vírgenes negras, fue absorbida en rituales donde las antiguas diosas madres eran invocadas para sanar, proteger y guiar. Durante la colonización y la esclavitud, María se convirtió también en símbolo de resistencia y esperanza. En Haití, por ejemplo, la Virgen de los Dolores fue asociada con Esili Dantae, una poderosa loa femenina del vudú. No fue una sustitución forzada, sino una síntesis, dos mundos espirituales coexistiendo en un mismo símbolo. Asia, la Virgen y las diosas de compasión. En Asia, la penetración del cristianismo fue más lenta, pero incluso allí, María encontró terreno fértil. En muchos países, su figura fue asociada con Kuan Yin, la diosa budista de la misericordia. Ambas comparten atributos esenciales: la compasión, la capacidad de escuchar los ruegos humanos, la protección de los inocentes y el amor maternal incondicional. En Filipinas, la devoción mariana se convirtió en un pilar espiritual, dando lugar a manifestaciones tan intensas como las procesiones de la Virgen de Peñafrancia o la Nuestra Señora de Antipolo, veneradas por millones.
Las imágenes marianas fueron decoradas con ropajes tradicionales, adaptadas a la estética local y, en muchos casos, fusionadas con creencias precristianas. Europa, del culto pagano a la Virgen medieval. Incluso en Europa, tierra natal del cristianismo, la devoción mariana absorbió elementos de antiguos cultos a las diosas. En las regiones celtas, muchas iglesias dedicadas a María fueron construidas sobre antiguos templos a Brígida, diosa del hogar, la fertilidad y la sanación. Con el tiempo, Brígida fue convertida en santa, y luego desplazada por la Virgen. En el sur de Francia, las vírgenes negras como la de Rocamadour o Le Puy están relacionadas con la gran diosa, la energía femenina telúrica que brota de la tierra. Estas imágenes fueron integradas al catolicismo, pero su simbolismo profundo perduró. Un culto transcultural y eterno. La Virgen María, más que cualquier otra figura del cristianismo, logró atravesar culturas, idiomas y religiones. Su imagen ha sido adaptada en miles de formas: indígena, africana, asiática, gitana, europea, mestiza. Siempre madre, siempre protectora, siempre sagrada. En muchos casos, su culto reemplazó a antiguas diosas. En otros, las absorbió, las acogió, las transformó. Pero el resultado es el mismo. La figura de lo femenino divino no desapareció, solo cambió de nombre, de vestido, de altar. Y hoy, en pleno siglo XXI, millones siguen rezando a María no solo como Madre de Jesús, sino como Madre de todos. Como intercesora, como reina, como guía, como diosa. ¿Fue María una diosa disfrazada? A lo largo de la historia, las religiones han evolucionado, se han adaptado, y muchas veces han tomado elementos de las creencias anteriores para sobrevivir, expandirse y consolidarse. La figura de María no escapa a esta lógica. Más aún, parece encarnar un misterio que va más allá del dogma cristiano. María, Madre de Jesús, ha sido presentada oficialmente por la Iglesia como una mujer humilde, humana, escogida por Dios para una misión única: dar a luz al Salvador. Pero, ¿por qué entonces su figura termina revestida de una simbología tan poderosa, tan mística, tan similar a la de las grandes diosas antiguas? ¿Cómo explicar que se le rece como Reina del Cielo, mediadora universal, protectora de naciones, señora de los elementos, y hasta intercesora en milagros y apariciones sobrenaturales? La respuesta puede estar en el inconsciente colectivo, o en algo mucho más profundo. A María no solo se le llama Madre de Jesús. Se le canta como Reina de los cielos, Madre de Dios, Estrella de la mañana, Puerta del cielo, Inmaculada Concepción, Virgen de las Naciones, entre otros títulos que, en muchos contextos, van más allá de lo que se asignaría a una figura humana. Incluso en la oración más popular, el Ave María, se le pide intercesión en el momento de la muerte. Y en devociones como el Rosario, el creyente se sumerge en una meditación que roza lo místico, lo trascendental, lo casi pagano. ¿Acaso no son estos los mismos atributos que se rendían a Isis en Egipto, a Deméter en Grecia, a la Gran Madre en Roma? El psicólogo Carl Jung ya lo advirtió: María representa el arquetipo universal de la Madre Divina, un símbolo que habita el inconsciente de toda la humanidad. Es un arquetipo tan poderoso que ninguna religión pudo ignorarlo. Por eso, en las mitologías más antiguas, ya existía bajo otros nombres: Istar, Astarte, Isis, Cibeles, Sakti, Kuan Yin. María heredó ese lugar. No porque la Iglesia lo planeara, sino porque el corazón humano lo necesitaba. Y quizás por eso, a lo largo de los siglos, las devociones a María muchas veces han superado incluso al culto a Cristo. En muchos pueblos, María es más cercana, más milagrosa, más comprensiva. Es ella quien aparece en sueños, quien se manifiesta en cuevas, cerros, fuentes. Es ella quien llora, quien sangra, quien protege. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha oscilado entre aceptar la figura de María como una presencia trascendente y controlar su influencia para evitar que se convierta en una figura demasiado divina. Los dogmas marianos, como la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad y la Asunción, fueron promulgados siglos después de los Evangelios, casi como respuesta a la presión popular. No fue una imposición desde arriba. Fue una necesidad espiritual desde abajo. El pueblo quería una diosa. Y aunque la Iglesia no podía permitirlo oficialmente, le ofreció a María como alternativa. Un símbolo intermedio, lo suficientemente divina para inspirar devoción, pero lo suficientemente humana para no rivalizar con Dios. En textos gnósticos y apócrifos,
María aparece a menudo como portadora de sabiduría secreta, como una figura que comprende los misterios del universo más allá de lo que se cuenta en los evangelios canónicos. A veces, su papel es más activo, más cercano al de una maestra espiritual. En ciertas tradiciones gnósticas, se asocia a María no con la obediencia y la pasividad, sino con la gnosis, el conocimiento profundo, la sabiduría interior. Esto también la acerca a las antiguas diosas, que eran tanto madres como guías, tanto protectoras como portadoras de verdades ocultas. El misterio de su presencia sobrenatural. Las apariciones marianas, desde Lourdes hasta Fátima, desde Medjugorje hasta Guadalupe, han desafiado constantemente las explicaciones racionales. En muchos casos, los mensajes no se limitan a repetir frases piadosas, sino que contienen advertencias, profecías, secretos e incluso críticas veladas a la jerarquía eclesial. ¿De dónde viene realmente esta fuerza espiritual que se manifiesta bajo el nombre de María? ¿Estamos ante una figura sagrada que trasciende los límites del cristianismo? ¿Una presencia antigua, revestida con nuevos ropajes? Muchos místicos y estudiosos creen que sí, que María no es solo una figura bíblica, sino el rostro moderno de una divinidad ancestral que nunca desapareció, que su culto no es una invención medieval, sino la continuación de una corriente espiritual femenina que corre bajo la superficie de las religiones patriarcales. Una diosa escondida, un secreto a voces, una madre eterna, que nunca se fue, la diosa que nunca murió. María, Madre de Jesús, mujer de fe, símbolo de pureza, se ha convertido en mucho más que eso. A través de los siglos, ha trascendido los márgenes de los evangelios para ocupar un lugar central en el alma de millones. Un lugar que, curiosamente, se parece demasiado al trono que una vez ocuparon las grandes diosas de la antigüedad. No se trata de una coincidencia, tampoco de una invención moderna. Se trata de una herencia espiritual que nunca fue erradicada por completo, sino que se transformó, se camufló, se adaptó a un nuevo lenguaje, pero que siempre estuvo allí. El culto a la diosa nunca desapareció. Solo cambió de nombre. Donde antes se veneraba a Isis, ahora se adora a María. Donde se elevaban himnos a Inanna, hoy se reza el Ave María. Donde se invocaba a la Madre Tierra, se levantan altares a la Virgen del Carmen, del Rosario, de Guadalupe, de Lourdes. El rostro cambia. El nombre cambia. Pero la esencia permanece. La humanidad, por naturaleza, busca equilibrio. Durante siglos, las religiones monoteístas han exaltado lo masculino, lo patriarcal, lo racional. Pero en el fondo, el alma colectiva clama por lo femenino sagrado, por lo intuitivo, lo receptivo, lo protector. Y eso es lo que representa María. Un eco antiguo. Una llama que se niega a apagarse. Un recuerdo de una era en la que la divinidad también tenía rostro de mujer. Y quizás, en ese anhelo, radica el porqué de su vigencia. Porque María no es solo un personaje bíblico. Es un puente. Un canal entre lo humano y lo divino, entre lo perdido y lo recuperado, entre el pasado oculto y el presente que aún no lo comprende del todo. Una pregunta incómoda para la Iglesia. El fenómeno mariano es tan poderoso, tan extendido, tan cargado de simbolismo, que muchas veces la misma Iglesia se ha visto obligada a regular, filtrar o reinterpretar sus manifestaciones. Apariciones no aprobadas. Revelaciones que se ocultan. Devociones populares que incomodan. Porque si se llegara a aceptar que María ocupa el lugar de una diosa, todo el andamiaje patriarcal del dogma cristiano tambalearía. Y aún así, el pueblo la sigue venerando. En los altares caseros, en las peregrinaciones, en las plegarias desesperadas. No por doctrina, sino por fe. Por amor. Por una necesidad tan antigua como la civilización misma, la necesidad de una madre divina. ¿Y si siempre estuvo ahí? ¿Qué pasaría si aceptáramos que María es, en realidad, la misma energía divina femenina que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes? ¿Qué pasaría si reconociéramos que no es una competencia entre religiones, sino una continuidad espiritual? Que en lo profundo, la diosa nunca murió. Solo fue escondida. Y que a través de María, sigue hablando. Sigue sanando. Sigue guiando. Ya no desde los templos antiguos, sino desde cada rincón donde alguien le enciende una vela con devoción, le ofrece una rosa con esperanza o le pide consuelo en la oscuridad. María es más que Madre de Jesús. Es símbolo. Es puente. Es legado. Es diosa,
aunque no se le llame así. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que más temen los guardianes del dogma. Porque cuando una verdad es demasiado poderosa para ser negada, se la disfraza de mito. Se la cubre de silencio. Se la entierra bajo siglos de teología. Pero la verdad siempre regresa. Como el amanecer. Como la diosa. Como María. Y así llegamos al final de este viaje. Un recorrido entre dioses antiguos, símbolos ocultos y misterios aún no resueltos. María. No solo la madre del Salvador, sino tal vez la última manifestación visible de lo divino femenino. La pregunta no es si fue una diosa. La pregunta es, ¿por qué sentimos que lo es, incluso si nos dicen que no debería serlo? Porque su figura inspira, consuela, transforma. Porque su energía trasciende religiones, idiomas, fronteras. Y porque, aunque intenten reducirla a un papel secundario, el corazón humano la sigue reconociendo como algo más. Algo que lleva dentro desde tiempos inmemoriales. Algo que nunca murió. Algo que sigue despertando. Cada vez que alguien pronuncia su nombre con fe. María no es un final. Es un portal. Es el eco eterno de una verdad que no pudo ser borrada. La diosa sigue viva.